Sí, Presidenta. Primero, informar que la senadora Sabat va a reemplazar al senador Galilea en esta sesión y que ya está por conectarse. Y además se recibió un documento del abogado y magíster en Derecho del Trabajo, Universidad de Concepción, señor Claudio Oces Silva, quien aporta a la comisión una serie de observaciones al proyecto de ley referido a la adecuación del convenio sobre el trabajo marítimo, Ujú. que está pendiente en la comisión, y él hace una serie de observaciones que se les puede hacer llegar a todos los integrantes de la comisión. Nada más, Presidenta. Gracias, Pilar. Ahí está bien que nos lo haga llegar a todos y chequear con los colegas si hay alguien más que quieran invitar en audiencia para ese proyecto y si no para continuar con su tramitación y votación. Entramos entonces a la tabla del día de hoy. Presidenta, el primer punto de la tabla es el proyecto de ley que se inició en moción de la senadora Goich, de la senadora Muñoz y de la senadora Proboste y de los senadores Galilea y Letelier. Este proyecto tiene como objetivo incorporar al Código del Trabajo una disposición que consagra para todas las trabajadoras y todos los trabajadores el derecho a contar con medio día de permiso laboral para ser vacunado en el caso de campañas nacionales para el control y prevención de enfermedades, dando aviso con anticipación al empleador y considerándose el tiempo dedicado a la vacunación como trabajado. Muchas gracias, Pilar. Esta es una moción que preparamos a raíz de una reunión que estaba convocando regularmente la presidenta del Senado junto con el presidente de la Cámara de Diputados, y donde la subsecretaria Paula Daza nos anticipó algo que hemos visto, yo creo que todos en los noticieros, ¿no es cierto?, y en los matinales, en las entrevistas que se le hace a la gente que va al vacunatorio y que tiene que ver con el cómo se facilita a quienes están en su trabajo el poder acudir. Hemos visto, y creo que todos conocemos experiencia muy valiosa de empleadores que no, en esto facilitan la posibilidad de que la gente se vaya a vacunar, no solo por un objetivo de salud pública, sino incluso por cómo se manejan los contagios o se limitan los contagios, disminuyen al interior de la empresa también. Sin embargo, hay otros casos que yo creo que también todos hemos conocido donde pasa lo contrario. Entonces nos parece que un aporte es justamente el poder crear este permiso. Nosotros tenemos el antecedente del permiso para hacerse exámenes preventivos, que además están en tramitación el que pueda eliminarse el requisito de la edad. Hoy día es medio día al año a que tienen derecho todos los trabajadores y trabajadoras en nuestro país cuando tienen, en el caso de las mujeres, más de 40 años, cuando los hombres tienen más de 50 años, ¿no es cierto? Yo espero que ese proyecto también pueda tramitarse, completar su tramitación, el que sea sin edad, y parte de lo que hacía no solo es buscar el dar la facilidad para que los trabajadores acudan, sino también poner en el tapete público la discusión y la importancia de la prevención. Entonces yo creo que en este caso tiene el doble objetivo: cómo aportamos para una campaña de vacunación que hemos visto en ciertos grupos etarios ya más jóvenes, ha sido más lenta, que no sea un obstáculo el no contar con el permiso en el trabajo, que sea la medida concreta, pero también aportar al debate público en función de facilitar y sobre todo generar mayor adhesión a la importancia de vacunarse. Yo solamente, antes de darle la palabra al Ejecutivo sobre la moción, me gustaría plantear que aquí se requieren, como uno siempre dice, la ley es un eslabón de la cadena. Yo lo decía en la mañana en un seminario que hacíamos sobre teletrabajo, no la varita mágica. Es una herramienta que busca facilitar, pero también es muy importante cómo funcionan los otros eslabones. Aquí estoy pensando en la flexibilidad que tengan, por ejemplo, en un consultorio, para poder acudir a una empresa a vacunar. Lo conversaba el otro día con Estrella, la encargada de salud del municipio en Peñalolén, la comuna de Peñalolén, y me decía, claro, tenemos la rigidez muchas veces del calendario por edad que no nos permite hacer eso que uno podría decir más la lógica de la búsqueda activa. Entonces, creo que estamos en una etapa donde es súper importante cautelar que los lugares de trabajo sean seguros, y poder generar esa flexibilidad ayudaría también. O sea, es como vemos distintas medidas que hagan que efectivamente puedan desarrollarse las actividades, pero con el cuidado sanitario respectivo.
Creo que la ley del paso a paso laboral, que yo espero que pueda ser promulgada esta semana y le vamos a consultar al subsecretario si tiene novedades de eso, apunta en la misma lógica. Así que felices nosotros desde esta comisión colaborar para mejorar, ¿no es cierto?, el manejo de la pandemia y los contagios. Le doy la palabra al subsecretario de la Presidencia, Max, y me parece que está también Pedro Pizarro al lado de... Ahí está el ministro acá arriba. Ministro, los saludo. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos, con mucho gusto. Estamos en dos frentes, uno en La Moneda y otro en el Ministerio del Trabajo. Muy bien. Entonces, ministro, le vamos a dar primero la palabra a usted. No, Presidenta, yo estoy básicamente para preguntarle si vamos a ver, en primer lugar, la modificación al artículo 66 ter, que es el permiso para vacunas. Sobre ese proyecto nos interesaría poder opinar. Y el segundo proyecto en tabla, que es el respectivo al tema del postnatal, lo va a tomar el equipo del subsecretario y de la presidencia, que están preparados para ese fin. En el orden y forma que usted disponga, Presidenta. Sí, ministro, tenemos en primer lugar justamente este permiso laboral para vacunarse, y es sobre eso ya Pilar nos hizo la relación, así que yo le dejo la palabra. Lo que nos interesa es poder despacharlo lo más rápido posible, ojalá en esta sesión, si estamos todos de acuerdo con el texto, y poder pedir que esté mañana en la sala por la importancia que tiene el tema, ¿no es cierto?, que requiere urgencia. Así que le dejo la palabra, ministro. Gracias, Presidenta. Bueno, en primer lugar, nosotros valoramos positivamente la iniciativa en términos de buscar la forma de facilitar que las trabajadoras y los trabajadores puedan concurrir a los centros de vacunación. Este es un tema que desde el Ministerio lo hemos estado abordando en conjunto con el Ministerio de Salud en cuanto a poder requerir de los empleadores que den todas las facilidades para poder concurrir a vacunarse. Y la verdad es que, como ustedes bien saben, las cifras al día de hoy ya nos sitúan sobre un 51% de vacunación de la población objetivo con las 2 dosis, y del orden de una cifra superior con una dosis. Entiendo que estamos cerca del 70% con una dosis. Entonces, hasta el minuto, pareciera ser que no se han visto dificultades mayores para que los trabajadores puedan concurrir a vacunarse, más aún cuando hay también la posibilidad de hacerlo los días sábados. Pero la pregunta es entonces si consideramos que es necesario establecer o no en el Código del Trabajo una norma que justamente busque este permiso. Nosotros tenemos hoy día una regulación en el Código del Trabajo, que es el artículo respectivo en términos de que es responsabilidad de los empleadores resguardar la salud de sus trabajadores. La otra alternativa, Presidenta, es por la vía de dictámenes de la Dirección del Trabajo que instruyan y den facilidades en esta dirección. Ahora, el artículo 184 del Código del Trabajo establece que es responsabilidad del empleador proteger eficazmente la salud de los trabajadores, en fin, y sigue, ¿no? Estamos hablando acá en primer lugar de una vacuna que es voluntaria. O sea, que no podría un empleador invocar la obligatoriedad de que un trabajador vaya a hacerlo, ni condicionarle su empleo, ni su permanencia, porque perfectamente el trabajador podría decir, no me quiero vacunar, y como es voluntaria, tiene esa condición. Por consiguiente, creemos que es difícil obligar o multar a un empleador en una materia que debería ser siempre, creemos, dada la voluntariedad que tiene, de un acuerdo entre trabajador y empleador. Ahora, nos parece, al tenor de la redacción del artículo, que cuando se habla, Presidenta, de campañas nacionales de vacunación, puede ser
un concepto bien amplio, porque, por ejemplo, pregunto, ¿vamos a dar también esa facilidad para que la población vaya a vacunarse de la influenza? ¿Queremos restringir esta facultad solamente para los casos de pandemia, como la que estamos viviendo con el COVID? Porque el día de mañana pueden haber otras vacunas de distinta naturaleza que son parte de un plan nacional de vacunación, pero que no tienen la connotación, la magnitud y la gravedad de cuando se declara una pandemia. Nosotros somos de la idea de acotarlo cuando se trate de situaciones como la que estamos viviendo con el COVID, ¿no? En segundo lugar, creemos que también es importante que la norma vaya de la mano de los calendarios de vacunación y de respetar los días, porque es muy importante que en esto no haya una discriminación, pero que tampoco haya una facilidad tan amplia que alguien eventualmente pudiera pedir un permiso para ir a vacunarse en circunstancias que no está en el calendario que ha establecido la autoridad sanitaria, especialmente como se ha hecho ahora por edad, ¿no? Entonces, creemos que para ese fin es importante acotarlo a los periodos de los calendarios de vacunación y los días que se vaya determinando. En esa dirección, Presidenta, nosotros queremos proponerle a la Comisión primero una discusión en general sobre la voluntad de querer efectivamente legislar en una materia que también se podría regular por la vía de la acción de dictámenes. Ahora, si la voluntad del Poder Legislativo es avanzar en una regulación en el Código con carácter de permanente, entonces nosotros tenemos ahí una redacción que básicamente lo que hace es, como insinuaba recién, que se acote a la característica de pandemia, el establecer además que no va a poder ser compensado en dinero, ni durante, ni al término de la vigencia de la relación laboral, entendiéndose por escrito cualquier estipulación en contrario. También establecer que para el ejercicio de este derecho, el trabajador deberá dar aviso al empleador con al menos un día de anticipación a lo mencionado en la inoculación, en conformidad al grupo de vacunación definido para la fecha, que es lo que recién mencionaba, para evitar solicitudes fuera de plazo, que tengan dependencia en relación al calendario de inmunización dispuesto por la autoridad sanitaria, y así, a su vez, que con posterioridad a la mencionada inoculación, el trabajador deberá exhibir al empleador, dentro de un plazo de 2 días hábiles desde la referida vacunación, el comprobante suficientemente otorgado por la autoridad sanitaria respectiva que acredite que efectivamente se vacunó con el mencionado virus en la fecha acordada. Esas son algunas materias, Presidenta, que nosotros quisiéramos plantear, y abierto a las preguntas o dudas que la Comisión tenga. Muchas gracias. El texto está en manos de Pilar Silva, Presidenta, si quieren conocerlo en detalle. Muchas gracias. Quizás sería bueno, Pilar, que lo pudiéramos proyectar. Perfecto. Lo vamos a compartir inmediatamente. Consulto a los colegas si hay alguna pregunta, comentario. Ahí. Por mi parte, ministro, tengo la duda de si es conveniente dejar tan específico en la ley el asociado al calendario de vacunación, porque tal cual como planteé en mi introducción, usted todavía parece que no había podido conectarse. Lo que uno chequea en terreno es que se necesita, para ser más efectivo en muchos ámbitos de trabajo, flexibilizar ese calendario. Probablemente se van a dar cambios en lo que viene, en lo que resta, ¿no es cierto?, del proceso de vacunación y de la pandemia. Yo imagino que en algún minuto eso se va a flexibilizar. Yo entiendo que hoy día tiene que ver también con el stock de vacunas que existen. Entonces, ¿cómo dejar en la ley? Yo entiendo su preocupación y comparto que sea más asociado a la situación de la pandemia, el texto, pero también la flexibilidad para cambios que puedan darse respecto del calendario de vacunación o la modalidad. Para mí, de verdad, lo ideal sería que en esto pudieran vacunarse a todas las personas que trabajan en una empresa y que, así como vimos los vacunatorios móviles que tuvieron muy buena recepción y demasiado buena, ¿no es cierto?, este fin de semana,
que pasara lo mismo, ¿no es cierto?, que se fuera a terreno. Eso implica flexibilizar el calendario de vacunación, algo que hemos conversado con el Consejo Asesor COVID, con las mismas personas del Ministerio de Salud. Entonces, ahí yo por lo menos soy partidaria de no dejarlo tan acotado. Sobre el punto, Presidenta, lo que ocurre es que el calendario de vacunación va de la mano de la prioridad sanitaria de los grupos de mayor o menor riesgo, ¿cierto? Recordemos que en el caso del COVID se partió primero por los trabajadores que estaban en forma directa atendiendo en los establecimientos de salud. Después se establecieron los grupos etarios de mayor edad y después fue entonces, ¿cierto?, el calendario evolucionando hasta esta semana que estamos ya en el grupo de 30 años, ¿no? Creo que la flexibilidad que usted plantea, que puede ser un objetivo deseado, va también de la mano de la flexibilidad que la propia autoridad sanitaria va estableciendo. O sea, si nosotros acordamos, Presidente, que la norma se aplique de acuerdo a la prioridad y la flexibilidad que la propia autoridad sanitaria va generando en el tiempo, creo que vamos en un camino adecuado. No rigidiza, sino que lo hace concordante con las prioridades sanitarias. También la autoridad sanitaria puede flexibilizar, como de hecho ha ocurrido, los criterios originales y abrir periodos de tiempo adicionales o no cuestionar la vacunación de los grupos rezagados. Puede también establecer, como usted lo ha señalado, sistemas móviles. Pero en fin, siempre creo yo que ayuda mucho a la facilitación del empleador para dar el permiso a sus trabajadores y a su vez le facilita mucho también a los trabajadores no perder ocasionalmente una oportunidad de vacunación si tiene la certeza de que cuando vaya lo van a vacunar de acuerdo a las fechas, prioridades que ha establecido la autoridad sanitaria. Entonces, creo que seguir el criterio ordenador, por así decirlo, que es el que fija la autoridad sanitaria, también ayuda a empleadores y empleados a poder seguir en esa misma dirección y nos evitamos eventualmente abusos o situaciones que por mala información o por malentendido, ¿cierto?, fueron a vacunarse y no estaban las vacunas o, en fin, no correspondía al calendario, hubo un error de información, en fin, ese tipo de cosas, Presidente, que también, en cambio, si vamos con la norma en los términos de seguir siempre lo que la autoridad sanitaria va señalando con la flexibilidad y rigidez de acuerdo a las prioridades que establezca, creo yo que vamos por un buen camino. Gracias, Presidente. ¿Puedes bajar un poquito más el texto para verlo completo? Que se vea eso, ahí. No sé si hay... Con su venia, Presidenta, un comentario adicional. El ministro, por supuesto. No, es que conversando, Presidenta, con nuestro asesor acá, Francisco del Río, y entiendo que también algo con Pilar, podría quizás, como el virus del COVID es muy específico y está en el texto de la ley, sacarlo, dejarlo, en fin, como un concepto general de pandemia y establecer un artículo transitorio que hable específicamente de la situación del COVID-19, porque hoy día es el COVID-19, Presidenta, y mañana puede ser el COVID-55, no sé. Entonces, quizás dejarlo específico en la ley, como es un virus que muta, que cambia, podríamos dejarlo en un artículo transitorio y hacer una mención genérica en vez de específica como está propuesto en el texto que usted tiene a la vista. Gracias. No sé si la palabra calendario es la más adecuada. Le planteo esto ahí a la Pilar, a Pancho, a Juan Pablo, porque nosotros hoy día tenemos calendario.
pero son más bien las instrucciones. O sea, yo entiendo que esto tiene que estar asociado a las instrucciones que emanen de la autoridad sanitaria, ¿no? Y no podría ser de acuerdo a la programación hecha por el Ministerio de Salud, porque en el fondo eso es lo que hay que hacer, que el Ministerio sabe cuántas dosis. Es más o menos lo mismo, pero porque hay una programación para poder vacunar a la población. Ahí como buscar el mejor término que englobe eso, pero el calendario de inmunización me parece que puede ser demasiado específico. Senadora Muñoz. Sí, Presidenta, yo en primer lugar creo que estamos en una situación, yo diría, de tan débil responsabilidad empresarial frente a una pandemia planetaria como la que estamos viviendo, que hemos tenido que llegar a la situación de legislar para que se les permita a trabajadores y trabajadoras irse a vacunar. Yo de verdad quiero llamar la atención sobre ese hecho, Presidente. Es de público conocimiento que el gobierno ha estado insistiendo que la vacunación es una de las vías, de al parecer de las más centrales, para ir haciendo retroceder el contagio y la muerte que estamos hoy día presenciando. 100 casos diarios, 7.500 infectados, contagiados. Entonces, me parece una comedia del absurdo tener que llegar a una ley para obligar a empleadores a dar permiso a sus trabajadores y trabajadoras para ir a vacunarse. Primera observación, Presidente. Lo segundo, yo creo que el proyecto de ley que presentamos resuelve el tema de las disposiciones que hace la autoridad sanitaria, porque dice, en el caso de campañas nacionales de vacunación, esas campañas las hace la autoridad sanitaria, con las disposiciones, las obligaciones que hoy día están, se fija un calendario, se fijan fechas, pero ahí está involucrado. No sé cuál es la razón de desmenuzar lo que es el concepto de campaña nacional de vacunación, que está en manos no de un ministerio X, sino que el Ministerio de Salud. Y lo otro, Presidenta, es que yo realmente creo que poner el tema del calendario acá es un absurdo. O sea, realmente me parece que no tiene ningún sentido con la lógica que estamos estableciendo en el proyecto de ley presentado. Por otro lado, al apelar y al hacer la propuesta de este proyecto en el artículo 66 ter, estamos estableciendo estas disposiciones en el artículo del Código del Trabajo que establece permiso en situaciones excepcionales, como la muerte de un familiar, por ejemplo, se establece. Entonces, yo diría que lo que propone el gobierno, y yo creo por su intermedio, Presidenta, el ministro Melero, aquí se toman una serie de resguardos como para que el trabajadora no engañe al empleador. Entonces también si nosotros ponemos aquí el calendario, ya hay trabajadores que hemos visto haciendo filas interminables los fines de semana porque pueden estar incluso rezagados, que cuando les correspondió por calendario no pudieron hacerlo porque no tuvieron permiso. Entonces, yo, en mi opinión, Presidenta, el proyecto está bien formulado y de esta manera, lo único que yo creo que es importante incorporar es que exista un certificado entregado por la autoridad sanitaria en que yo le muestre al empleador que me fui a vacunar para, en este caso, el COVID. Vamos a tener pandemias planetarias permanentemente. O sea, los virus no nos van a abandonar. Entonces, remitirlo al virus SARS-CoV-2, al COVID-19, me parece que no estamos legislando en forma seria, establecer normas permanentes ante situaciones muy, muy complejas que van a estar presentes permanentemente en la salud, tanto en nuestro país como a nivel mundial. Entonces, en mi opinión, Presidenta, las observaciones que hace el Ejecutivo, yo creo que enredan, burocratizan un derecho que debería estar otorgado hace rato por conciencia a los trabajadores para que se vacunen frente a esta pandemia o frente a otras campañas nacionales para prevenir enfermedades que no sabemos cuáles van a ser, pero que en la ley tenemos que establecerlas con esa mirada, ¿cierto?, de permanencia que plantea el proyecto de ley que presentamos, Presidente. Gracias. Gracias, senadora. Yo lo que quiero sugerir es que podamos aprobar en general y demos un espacio para que nuestros asesores, en conjunto con los asesores del Ejecutivo, puedan integrar algunos aspectos. Yo entiendo que compartimos que es demasiado específico hablar del calendario de vacunación, que es bueno que se norme cómo se solicita y que después se tenga que respaldar el hecho de la vacunación. Yo tengo una duda y la pongo aquí sobre la mesa,
sí, en la propuesta que hace el Ejecutivo plantea que tenga que avisarse con al menos un día de anticipación. No sé si eso es suficiente, es algo que en general uno puede programar o está bien. Lo dejo. Nosotros no habíamos establecido con cuánto tiempo antes tiene que hacerse, o sea, avisarse, ¿no? Uno entiende que eso tiene que ver también muchas veces con programación dentro de la empresa, de equipo, ¿no? Podría darse que una situación excepcional, ¿no es cierto?, al extremo que todos se fueran a vacunar en la misma jornada. Lo dejo como planteamiento para que puedan revisarse, y yo no sé si podremos de aquí al final de la sesión poder tener alguna alternativa, o lo que podríamos hacer de repente es citar una sesión cortita mañana para poder despacharlo. Podemos definirlo después porque tenemos el segundo tema que creo que también tiene harta urgencia, que es cómo se hace cargo, cómo nos hacemos cargo, ¿no es cierto?, en la pandemia del cuidado de la maternidad y paternidad, sobre todo la extensión del postnatal o algo similar, como ha hecho el planteamiento del gobierno, que también probablemente nos va a implicar una sesión adicional. Presidenta. Ministro. Sí, bueno, Presidenta, nos hacemos cargo de las situaciones que han sido planteadas también por la senadora Muñoz. Lo había anticipado, el Ejecutivo no tiene obviamente ningún problema en que no quede circunscrito a la pandemia del COVID, SARS-CoV-19, COVID-2, perdón, como está establecido. Y eso, un camino es no dejarlo en el texto permanente y dejarlo en el artículo transitorio, o utilizar la fórmula genérica de pandemia. Nos parece importante esto, Presidenta, porque habría que poner ese sesgo de que se trata de pandemia, porque si no, surge lo que yo planteaba de otros programas de vacunación, por ejemplo, como la influenza u otros, ¿no?, que tienen grupos etarios distintos, probablemente mayores de 60 años de edad, en fin. Y no hay ningún problema en que retiremos el concepto de calendario y lo reemplacemos por programa, pero en fin, queremos nosotros sí insistir en que haya algún vínculo entre la norma y las prioridades que establece la autoridad sanitaria, porque las consideramos que es pro trabajador también el que tenga certeza de cuándo puede y no puede vacunarse. Solamente a manera de información, Presidenta, hicimos un contacto con la Dirección del Trabajo y hasta ahora no hemos tenido denuncias formales de trabajadores que estén haciendo denuncias respecto a que algún empleador ha obstruido, dificultado. Hemos tenido algunos reclamos, sí, algunos en los medios de comunicación, pero al menos denuncias formales ante la Dirección del Trabajo de falta de facilidad. Hasta ahora me informa la inspección de la Dirección del Trabajo que no las ha habido hasta ahora. Pero en fin, es muy importante sí cautelarlas a futuro. Así que al Ejecutivo le parece bien, Presidenta, que quizás hagamos el intento para mañana, una sesión corta, o podríamos intentar ahora en paralelo, no sé, como a ustedes les parezca al final de la sesión. Cualquiera de los dos caminos estamos abiertos. Presidenta. Senadora Muñoz. Sí, quizás sería posible la redacción del proyecto que presentamos, que dice: en el caso de campañas nacionales de vacunación para el control y prevención de enfermedades, todo trabajador o trabajadora de la población objetivo tendrá derecho a mediodía. Ahí se focaliza el tipo de campaña que se está realizando. No se deja tan abierto. Gracias, senadora Muñoz. Senadora Van Rieselbergher. Parece que se desconectó. No la estamos escuchando, senadora. Tiene cerrado el micrófono. Yo le pediría a Pilar que podamos tomar la votación en general. Ya, Presidenta. Y trabajemos con una propuesta. Estoy con súper mala señal, no sé si me escuchas. Sí. Senadora, ahí sí te escuchamos. Me quedé sin señal. Senadora Van Rieselbergher, le estamos escuchando. No te preocupes. Ahí sí me la escucha ella, ¿no? ¿Sí? No.
No, yo tengo abierto el micrófono, pero Parece que ella no nos escucha. Bueno. No se escucha bien. Vamos a someter a votación en general y trabajamos un texto y citamos mañana una sesión cortita. Vamos a coordinar un horario en que podamos todos para poder despacharlo y ojalá verlo martes o miércoles en la sala. Perfecto. Acogiendo los planteamientos que han hecho los distintos colegas, yo también tiendo a pensar que podemos trabajar sobre la base del texto de la moción, incorporando algunos de los aspectos que aporta la indicación del Ejecutivo. Pilar, tiene la palabra. La presidenta entonces pone en votación en general el proyecto de ley que se ha estado discutiendo. Senador Letelier. A favor. A favor. Senadora Van Rieselberghe. a favor. Solo decir que va cerca del 70% de la población vacunada, y yo creo que eso es fruto y gracias al esfuerzo de toda la sociedad. No, yo discrepo de la opinión de la senadora Muñoz, que dice que pueden haber empresarios inescrupulosos, pero hay muchos que no lo son, y por lo tanto me parece que es una generalidad bastante injusta la que se planteó, porque de otra manera no tendríamos el 70% de la población vacunada. Gracias, apruebo. La senadora vota a favor. Senadora Sabat. Senadora Sabat. A favor, secretaria. Me encantaría que la base de esto fuera justamente el criterio del empleador, que no existieran problemas para que los trabajadores y trabajadoras tuvieran este permiso. Entendiendo lo que dice el ministro por su intermedio, presidente, creo que muchos trabajadores y muchas trabajadoras dejan de denunciar por miedo y finalmente toman un permiso de vacaciones o toman otra fórmula para ir a vacunarse de igual manera. Entonces yo creo que sería la premisa perfecta no tener que legislar, en el entendido de que todavía hay empleadores que no se dan cuenta que esto es tan importante, hay que hacerlo, así que por supuesto que a favor. La senadora Sabat vota a favor. Senadora Muñoz. A favor. A favor. Presidenta. A favor. A favor. Aprobado en general la idea de legislar, entonces, por la unanimidad de las y los integrantes de la comisión. Y encargamos ahí el trabajo a nuestros asesores para que revisemos un texto que podemos durante la tarde compartir. Muchas gracias, presidenta. Va a quedar Francisco del Río por parte del Ejecutivo a cargo de consensuar alguna redacción adicional o distinta y toda la información que requiera la comisión al respecto, con mucho gusto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministro, y entiendo que Francisco queda con plenas facultades, ¿no es cierto?, con todo el respaldo. Previo a consulta al ministro. Bueno, vamos a pasar al segundo punto de la tabla. Sí, había visto conectada a la senadora Allende, a quien la saludo, qué bueno que esté con nosotros en este tema, también a la senadora Fonberg, que la veo acá. Hemos estado trabajando con ambas. Bueno, ha sido una causa especial, yo creo, de las parlamentarias, bien transversalmente, cómo se resuelve el permiso de maternidad en pandemia, digámoslo así, ¿no? Así que la escucho, Pilar. Presidenta, entonces, a continuación, está en tabla el proyecto de ley iniciado en mensaje del Ejecutivo, que otorga prestaciones excepcionales a los trabajadores dependientes, independientes y del sector público que han hecho uso de una o más licencias médicas preventivas parentales en las condiciones que indica. Resumidamente, presidenta, el objetivo de este proyecto es establecer, durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, declarado el 18 de marzo de 2020, y en el tiempo que fuere prorrogado, las siguientes prestaciones para las trabajadoras y los trabajadores que no pudieran retornar a sus labores por motivo de cuidado de niños o niñas. Entonces hay un primer caso cuyas exigencias se aplican a los demás casos, es el de las trabajadoras y trabajadores dependientes que hayan hecho uso de una o más licencias médicas preventivas parentales y cuyas funciones no sean consideradas esenciales por la autoridad competente, encontrándose además la comuna de residencia, trabajo o de ubicación de la sala cuna en fase de cuarentena,
Todos ellos, y con esas exigencias, podrán suspender unilateralmente los efectos de sus contratos de trabajo, en cuyo caso tendrán derecho a percibir por hasta 3 meses una prestación mensual equivalente al 70% del promedio de su remuneración imponible, las que se pagarán con cargo al seguro de desempleo. Luego está el caso de los trabajadores y trabajadoras independientes que se encuentren en la misma situación que ya se describió. Para ellos se establece un bono de cargo fiscal por hasta 3 meses, equivalente al 70% del monto, que sirva como base de cálculo del subsidio que han recibido durante el uso de la licencia médica preventiva parental. Y finalmente, se establece también para las funcionarias y los funcionarios del sector público, que también se encuentran en la situación que ya se describió, tendrán derecho a un permiso sin goce de remuneración por hasta 3 meses y a un bono mensual de cargo de la respectiva entidad empleadora, equivalente al 70% de la remuneración bruta que le correspondería en el mes respectivo, con un tope de 122,6 unidades de fomento, unos 3.800.000 pesos aproximadamente. Nada más, Presidenta. Muchas gracias, Pilar. Le voy a dar la palabra a subsecretarios para que nos... Presidenta. Sí, senadora Allende. Disculpe, primero quiero saludarla y saludarlo a todos los que están presentes, por supuesto, y al subsecretario, y en fin. Solamente quería señalarle que nosotros habíamos pensado inicialmente que ojalá esto se hubiese visto en comisiones unidas de mujeres, equidad de género y trabajo. La verdad es que nos parecía como más adecuado, dado que hemos estado permanentemente preocupados de este tema y ha sido un tema que particularmente nos jugamos mucho la vez pasada y ahora, en fin. Sin embargo, lo que nosotros queremos sobre todo plantear es que no queremos rechazar el proyecto. Entonces, no sabemos si la posibilidad de esta comisión unida todavía es válida, pero en cualquier caso nuestro ánimo desde luego no es rechazar el proyecto, al contrario, queremos que ojalá salga, supongo con algunos cambios, pero digamos, porque tenemos algunas críticas tal como estaba, pero ojalá digamos que salga lo antes posible. En cualquier caso, no puedo dejar de señalar que están presentes, pues son parte también de la misma comisión, están presentes tanto la senadora Muñoz, la senadora Sabat, la senadora Fonbaila, que habla, que quería asistir, digamos, a esta reunión a las 12 y algo me tengo que retirar porque tengo comisión de medio ambiente, pero eso muestra el interés que nosotros tenemos, así prácticamente solo falta la senadora Proboste y está la comisión completa. Así que queríamos hacer presente aquello para que usted lo tuviera en consideración. Yo quiero darte las gracias, senadora, el estar presente, así también lo hice al principio, ¿no es cierto? AENA, Marcela conversamos y está reemplazando al senador Galilea, porque compartimos que aquí lo que necesitamos es sacar adelante bien el proyecto y creo que en esta primera sesión lo que podemos hacer es poner todos los planteamientos. Yo lo que espero del Ejecutivo, esto ha tenido una larga discusión, es que efectivamente se generen las condiciones para sacar adelante el proyecto. Entiendo que además hay una moción que viene de la Cámara de Diputados que lo que plantea es más bien la extensión en simple, ¿no es cierto?, como en el mismo mecanismo que ha tenido hoy día como licencia médica del postnatal, que es sobre lo cual estamos conversando esto. Entonces, yo les invito a poner los planteamientos y conversemos la tramitación. Yo comparto contigo, senadora, que la idea es que sea lo más rápido posible, pero creo que aquí está la disposición transversal. Habemos senadoras de distintos signos, ¿no es cierto? Más bien quien tiene la palabra es el Ejecutivo, que podría resolver muy rápido esta situación con su patrocinio. Entendemos que esa es la limitante en estas materias. Así que le vamos a dar la palabra, no sé, subsecretario Max Pavés o Pedro Pizarro. ¿Cómo está, Presidenta? Muy buenos días. Saludar a todas las senadoras que nos acompañan hoy día. Estoy aquí en el Palacio de la Moneda junto a la subsecretaria de la Mujer, María José Abud, el subsecretario de Previsión Social, nuestros equipos técnicos y políticos, para asistir a una discusión que para el Ejecutivo es muy importante, Presidenta. Quisiera hacerme cargo de inmediato de lo que dijo la senadora Allende. Evidentemente nosotros, por motivos que ya le vamos a comentar, ingresamos con el mayor de los entusiasmos un proyecto al Senado con discusión inmediata. Nosotros no depende de nosotros a qué comisiones va, desde luego, en la medida en que encontremos acuerdo, encantado de que sea revisado por la instancia que el Senado
lo permita, digamos, lo disponga. Nosotros no tenemos ningún problema, son cosas que, como todos ustedes saben, dependen de la mesa. El subsecretario Pizarro va a exponer la propuesta del Ejecutivo, que desde luego nosotros adelantamos, está el mejor ánimo de buscar un acuerdo, por lo tanto hay algunas materias que nosotros hemos tenido algunos contactos, ¿cierto? De hecho, es más, yo quiero confidenciar que hablé con la senadora Sabat pensando que esto sigue en la Comisión de Mujeres. Entonces, nosotros también teníamos ahí algunos aspectos que queremos encantado revisar, no tenemos ningún problema de que lo podamos hacer ojalá acá, y si están todas las senadoras de la Comisión Mujer, inclusive en esta sesión presente, o si es necesario formalizarla de otra manera. Todas, no todas. Bueno. Entonces, primero, Presidenta, eso como introductorio. Lo segundo es que el origen de este proyecto, evidentemente, que es tratar de dar una salida. Nosotros valoramos profundamente el esfuerzo que intentamos hacer en la Cámara de Diputados para llegar a un acuerdo. Esta es una moción que presentaron transversalmente varias diputadas de la Comisión de Mujer. Nosotros estuvimos trabajando hasta el final de la semana pasada en búsqueda de un acuerdo y estuvimos nosotros disponibles, Presidenta, como gobierno, a indicar y patrocinar la idea de legislar desde una moción que sabemos, y así lo decretó la mesa de la Cámara de Diputados, era inadmisible por razones que todos en esta reunión conocemos, ¿cierto? El Ejecutivo estuvo disponible a llevar una propuesta al boletín que había en tramitación. Estuvimos muy cerca de llegar a un acuerdo. Y evidentemente, bueno, nos pillaron los tiempos, no pudimos, y en el mejor de los ánimos nosotros quisimos presentar nuestra propuesta al Senado, que es lo que estamos viendo hoy día, con discusión inmediata, para que no se diga en ningún caso que el Ejecutivo busca retrasar, entorpecer, buscar un resquicio legal. Nosotros, quiero advertir transparentemente, a cargo de la SECPRES también, estuvimos obligados, obviamente, a hacer una reserva de constitucionalidad por el proyecto que pasó, pero no intercedimos en su votación, no interferimos en su votación. Los parlamentarios de todos los sectores aprobaron el proyecto entusiastamente, pero creemos que la forma correcta, sobre todo en un momento en que estamos discutiendo mínimos comunes y que estamos discutiendo mejor la institucionalidad, es que podamos hacer bien el trabajo legislativo, y por eso nosotros hemos llegado con una propuesta que lo que busca es, a través de un mensaje presidencial, buscar una alternativa que en el fondo cumpla el requisito que nos pidió la Comisión de Mujer de la Cámara de Diputados, que era ojalá extender a la mayor cantidad de mujeres y también hombres que estén haciendo uso del postnatal, una alternativa que nos permita hacer frente a la situación que ya todos conocemos a nivel de pandemia. ¿Cuál es la principal diferencia o el principal escollo que encontramos en la Cámara de Diputados, además de, por supuesto, la admisibilidad? Es el hecho de que la propuesta de las diputadas lo que hace en el fondo es bajar el estándar del propuesto o del supuesto para aplicar la ley a la alerta sanitaria, que evidentemente es una situación muy distinta al estado de excepción, que no sabemos cuándo se va a acabar. El estado de excepción se podría acabar, pero es muy difícil que la alerta sanitaria se acabe, lo que significa evidentemente que extiende y hace que sea muy complejo para el sistema en general poder soportar ese tipo de licencias, y por eso nosotros tenemos una alternativa distinta, Presidente, y termino señalando que lo que nosotros buscamos es hacer un esfuerzo de poder involucrar a la mayor cantidad de mujeres posible, no dejar a ningún estamento fuera, tanto a los trabajadores dependientes, a las trabajadoras independientes, a las trabajadoras del sector público, donde inclusive estamos haciendo esfuerzos a través de inyección de recursos fiscales directamente a la posibilidad de que al menos por 3 meses o hasta que se acabe el estado de excepción, poder recurrir a un mecanismo que a juicio del Ejecutivo ha sido exitoso, que es la Ley de Protección al Empleo, y en ese contexto, en ese marco, buscar una alternativa para que las personas vuelvan prontamente a trabajar, pero que dure esta situación nosotros podamos ofrecer una ayuda más. Entonces, si usted lo tiene bien, Presidente, quisiera darle la palabra al subsecretario de Previsión Social, don Pedro Pizarro, para que pueda exponer el detalle de los alcances de la propuesta del Gobierno, y termino diciendo que nos interesa eventualmente llegar a un acuerdo lo antes posible. Esto es algo que al Gobierno le interesa mucho, al Presidente le interesa mucho, estamos en el debate y ojalá que podamos lo antes posible construir un acuerdo para que esto sea ley esta semana o a más tardar la siguiente. Eso, Presidenta, muchas gracias. Si me permite, dejamos a don Pedro. Muchas gracias, subsecretario. Dejamos a Pedro y saludo especialmente a la subsecretaria, gran subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, María José. Un gusto. Muchas gracias, un abrazo. Buenas tardes, Presidenta. Buenas tardes, senadoras, senadores. Tal como señalaba el subsecretario Pavés, para nosotros este es un tema que nos ha preocupado desde un buen tiempo, y se han hecho ya varios mecanismos y varios sistemas para ayudar en época de pandemia
a mamás o familias con niños menores. Tal como le consta a esta comisión, fue en esta comisión donde se alcanzó un acuerdo y un entendimiento que nos permitió tener hoy vigente la ley de crianza protegida. Ley de crianza protegida que hasta la fecha ha sido utilizada por casi 90.000 familias, que son las que han pedido la primera licencia médica preventiva parental. Y quiero recordar un poco de qué fue lo que hicimos cuando creamos crianza protegida y por qué lo que estamos haciendo con este proyecto de ley es mejorar la implementación de la ley de crianza protegida. Crianza protegida, nosotros creamos un capítulo primero y un capítulo segundo, entendiendo que el capítulo primero era el puente o la transición necesaria para llegar al capítulo segundo. Capítulo primero, que es la licencia médica preventiva parental, y capítulo segundo, que es el paso a la ley de protección del empleo en forma más privilegiada, porque se puede hacer en forma unilateral y no con consentimiento por parte del empleador. ¿Y qué tenemos hasta la fecha? Lo que tenemos hasta la fecha es que al menos la primera licencia médica preventiva parental ha sido solicitada por un poco menos de 90.000 familias. Pero luego vemos que el acogerse a la ley de protección de empleo conforme al título segundo ha sido utilizado por un poco más de 18.000 familias. Entonces tenemos que la quinta parte de las familias que han pasado por la licencia médica luego han pasado a la ley de crianza a la ley de protección de empleo del título segundo de la ley de crianza protegida. Y cuando uno averigua o pregunta el por qué hay un porcentaje tan bajo de familias que, habiendo tenido la licencia médica, pasan luego a la ley de protección de empleo, que era lo buscado al final del día con la ley de crianza protegida, es por el monto decreciente que tienen las prestaciones de la ley de protección de empleo, que hace que para muchas de ellas no pasen a esta segunda etapa. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Lo que estamos haciendo con este proyecto de ley es mejorar esa transición, mejorar ese paso desde la licencia médica preventiva a las prestaciones que se reciben de parte de la ley de protección de empleo. Y junto con eso estamos permitiendo un paso universal luego de las licencias médicas preventivas, porque todos sabemos que a la ley de protección de empleo solamente pueden acceder las dependientes del sector privado, por consiguiente nos quedaban los trabajadores independientes y los funcionarios del sector público no pudiendo acceder a este capítulo segundo de la ley de crianza protegida. ¿Y cómo hacemos para que esta transición sea menos decreciente? Bueno, lo que hacemos es que aseguramos que los primeros 3 meses de la prestación estén al tope según corresponda. Si la persona está financiando por la forma de financiamiento, nos vamos al tope de la ley de crianza, de la ley de protección de empleo. Y por esta vía, si la persona está haciendo uso de su cuenta individual, bueno, el tope corresponderá al tope imponible que para efectos de cesantía tiene un monto de 122 UF, y si la persona no tiene fondos suficientes, bueno, el tope es el tope que existe en el Fondo Solidario, y eso se mantiene por los primeros 3 meses al 70%, que es el equivalente a la primera prestación que se tiene. No baja luego al segundo mes, no baja al tercer mes, tenemos los 3 primeros meses con un ingreso equivalente asegurado, y luego rigen las reglas generales de la ley de protección de empleo. ¿Y qué hacemos respecto de los trabajadores independientes? Bueno, los trabajadores independientes, como no están afiliados al seguro cesantía, no sería justo ni lógico que pudiesen recibir prestaciones del Fondo de Cesantía Solidario porque no han cotizado para dicho fondo. Entonces les entregamos un bono de cargo fiscal por el equivalente a lo que habrían obtenido de haberse podido acoger, y eso se va a calcular conforme el monto de las licencias médicas que hayan tenido. Sobre eso se calcula el 70%. ¿Y qué hacemos con los trabajadores del sector público? Bueno, los trabajadores del sector público lo que hacemos son 2 cosas. Uno, se les da un permiso sin goce de sueldo, y junto con eso se les da un bono en los mismos términos del 70% de la remuneración que tengan, con el tope de lo que es la cotización para la AFC. ¿Por qué lo hacemos vía bono y no vía un sueldo reducido? Bueno, porque las prestaciones del seguro de cesantía son no tributables, mientras que si lo hiciésemos como parte del sueldo quedarían sujetos a tributación, que no queremos que eso ocurra. Entonces, para que queden en igualdad de condiciones, hacemos de que accedan por estas distintas vías.
¿Por qué lo hacemos con este porcentaje? Bueno, porque otro dato relevante durante la época de la pandemia, y probablemente la secretaria Ut después va a querer abundar más allá, es que hemos perdido 10 años de incorporación de trabajo femenino. Y como hemos perdido 10 años de trabajo femenino, lo que queremos hacer es que el incentivo esté en volver. Y el incentivo a volver va a estar más probablemente en una prestación que no sea del 100, pero que no decaiga tanto que con una prestación del 100. Y junto con eso tenemos todos los incentivos del subsidio Protege y de los demás subsidios al empleo para que la persona, si tiene cómo solucionar su problema de cuidado, lo haga y pueda recibir su remuneración al 100% con todos los subsidios. Sin perjuicio también, y esto lo sabe bien también la Comisión de Trabajo, que todas las demás alternativas, por ejemplo, teletrabajo para las mamás, que es un proyecto que se aprobó en la sala del Senado y pasó a segundo trámite la semana pasada, también nos va permitiendo ir haciendo una red, un conjunto de iniciativas para dar la mejor solución para cada caso. Entonces es por esta vía que estamos proponiendo estos cambios y estas mejoras en la ley de crianza protegida, de manera de hacer esta transición entre las licencias médicas y la ley de protección de empleo en forma más suave, y con eso pueda ser utilizada por mayor cantidad de familias. Presidenta, no sé si me permite pasarle la palabra a María José Abud. Por supuesto, María José. Muchas gracias, Presidenta. Saludo a todas las senadoras y senadores que nos acompañan. Bueno, para no repetirme con los subsecretarios, solo agregar algunos antecedentes sobre cuál es el universo de mujeres. Son alrededor de 78.000 mujeres las que ya han hecho uso de la ley de crianza protegida, y hay tres grupos acá de trabajadores que podemos distinguir. Por un lado tenemos las del sector público, que son alrededor de 15.000 mujeres. Las del sector privado son 60.000 y independientes son alrededor de 2.300. En el sector público cabe señalar que también están consideradas las Fuerzas Armadas. Y en línea lo que señalaba el subsecretario, la propuesta que busca, cuál es el espíritu y por qué al 70, no al 100, porque al final nosotros queremos entregar una alternativa a cuidado. Estamos preocupados y ocupados de que necesitamos que aquellas mujeres que hoy día no tienen una alternativa a cuidado, que se le acaba el postnatal, tengan una opción. Pero a su vez también tenemos que velar porque en este periodo que esperamos que ya con las vacunaciones empiece a ser de reactivación económica, también que no sigamos perdiendo empleo femenino, en el sentido que en la medida que las mujeres tengan alternativas de cuidado, decidan y sea una decisión que convenga el ir retornando a sus lugares de trabajo para que no sigamos perdiendo puestos de trabajo las mujeres. Y también muy importante, desde el Ministerio no queremos que esta extensión muy larga de licencia o de periodo en que la mujer esté fuera también implique aumentar aún más la brecha de cuidado entre mujeres y hombres. Nosotros obviamente estamos conscientes que hay mujeres que no tienen otra alternativa y que necesitamos, sobre todo en hogares monoparentales liderados por mujeres, entregar soluciones. Pero también sabemos que muchas mujeres usuarias de la ley de crianza protegida sí muchas veces tienen una figura que podría hacerse cargo de cuidado, y también necesitamos de alguna otra forma no perpetuar la brecha y avanzar y dar alguna señal de corresponsabilidad. Ese es básicamente el espíritu y las ideas matrices del por qué ir a una figura de la ley de protección al empleo, por qué no seguir una figura de licencia, y también por qué, como explicaba el subsecretario, que mantener y asegurar un porcentaje y que no exista la gradualidad que ya tienen los trabajadores en la ley de protección al empleo. Muchas gracias, subsecretaria. Yo tengo varias dudas, las voy a plantear y me imagino que varias las compartimos las colegas que estamos conectadas. Lo primero es por qué no usar la fórmula que ya tenemos, que creo que es la pregunta que se hace todo el mundo. Si tenemos una fórmula, y además ahí trabajamos bastante en encontrar algo que no fuera como el postnatal actual, que es irrenunciable, que lo financia el Estado, sino que asumiera la institución previsional que corresponde, sea FONASA, la ISAPRES, que la ISAPRES también hicieran su aporte en esto, la maternidad, y que además le daba la ventaja a las mujeres de elegir si la tomaban o no, que en eso
yo creo que hay situaciones, todos conocemos, hay casos tan diversos, ¿no es cierto? Y que es mejor que tomar la decisión si es mejor seguir usando la licencia o están las posibilidades de volver a trabajar que la propia afectada, ¿no es cierto? En este caso beneficia a las mujeres madres. Esa es la primera pregunta, ¿por qué no hacerlo? Lo segundo tiene que ver con parte de la discusión que se dio en la Cámara. Yo entiendo que ahí se estuvo cerca de llegar a un acuerdo, finalmente no se dio. A nosotros lo que nos interesa a todas es que queden las mujeres cubiertas, repito, perdón, todas las mujeres, ¿no? Tanto aquellas que son dependientes, las que son independientes, las que son funcionarias públicas. No solamente asociadas a la tarea que realiza, si su trabajo es esencial o no, a qué sucede con la cuarentena en la comuna. Entiendo que eso fue parte de la discusión y clarificarlo en el fondo, si efectivamente estamos en condiciones con esta vía que propone el Ejecutivo de incorporar a todas las mujeres. Entiendo que en el uso del fondo de cesantía hay un planteamiento que permita utilizar primero el fondo solidario más que la cuenta individual. ¿Ya? Yo aquí quiero, en función de sacar adelante esto, poner los puntos que entiendo están en conflicto todavía o en discusión respecto a la propuesta del Ejecutivo. Y eso está sujeto además a determinados topes, a diferencia de lo que sucede con la licencia, que se financia íntegramente en el caso del seguro de cesantía, y sobre todo si se usa el fondo solidario, hay un tope que es de 700.000 pesos, o sea, uno diría si es el 70% de la remuneración, estamos cubriendo las remuneraciones del orden de 1 millón de pesos. No sucede lo mismo en remuneraciones que están por sobre el 1 millón de pesos. Entiendo que esos son puntos sobre los cuales a mí me gustaría saber la voluntad del Ejecutivo, si están las condiciones para resolverlo en esta modalidad que han planteado, que es una cosa mixta entre el uso del seguro de cesantía por la Ley de Protección al Empleo y un bono que es directo en el caso de las funcionarias públicas y las mujeres independientes. Dejo abierta la palabra para las colegas. ¿No? Le damos la palabra al Ejecutivo, entonces. Sí. Presidenta, a ver, trataré de contestar todo, si se me queda algo usted me dice. El por qué no ir al esquema que plantea la moción de la Cámara, que es el tema de la licencia médica preventiva parental, sino que hacerlo a través del capítulo segundo, es para respetar el espíritu que todos tuvimos cuando creamos la Ley de Crianza Protegida. Si la Ley de Crianza Protegida, la licencia médica preventiva parental, nosotros la instituimos como un paso entre el término del postnatal parental y la Ley de Protección de Empleo. Y para que este paso fuese más atenuado, fuese menos brusco, menos violento, hicimos el esquema con los 3 meses de la licencia médica preventiva parental. Pues entonces, para seguir la misma lógica que tuvimos que cuando creamos la Ley de Crianza Protegida, es que pasen que tenemos un sector del puente, lo voy a hacer así gráfico, un sector del puente que es el término del postnatal parental, otro sector del puente que es la Ley de Protección de Empleo, y el puente que es la licencia médica. Bueno, estamos nivelando más el lado del puente que es la Ley de Protección de Empleo para seguir con la lógica que tuvimos cuando acordamos la Ley de Crianza Protegida. Respecto de los puntos de trabajadoras esenciales o no, que está señalado en el proyecto, concurrir al Fondo de Cesantía Solidario o a la cuenta individual, son temas que se pueden chequear y revisar. O sea, eso es algo que no podemos decir sí o no en este momento, que son temas que son revisables si es que ello contribuye a poder avanzar y alcanzar un punto de entendimiento. Respecto de los topes, Presidenta, a ver, recordemos que la licencia médica también tiene un tope, lo que pasa es que el tope es más alto, porque la licencia médica tiene un tope imponible que debe ser como 2.200.000 más o menos aproximadamente el día de hoy. Sobre ese monto, si aplicamos un 70%, estamos hablando de, soy abogado, no ingeniero, pero más o menos estamos hablando como de 1.400.000, 1.500.000, pero igual habría un tope más alto, no es que no existan los topes en ese caso. Que es algo que también tiene que ser chequeado y revisado. O sea, la voluntad nuestra es, dentro de la lógica planteada en el proyecto del Ejecutivo,
lo que se tenga que discutir, lo podemos discutir y lo podemos evaluar. Obviamente que hay una serie de respuestas que no las podemos dar los subsecretarios que estamos hoy día, porque tenemos que chequearlo con otras entidades, pero vamos tomando nota de cada uno de los puntos que usted está señalando, Presidenta, y obviamente que tenemos que avanzar rápido respecto a cada uno de ellos. Dejo la palabra a las colegas. Sí, Presidenta. Laura Muñoz. Sí, bueno, yo en primer lugar, saludar a todos los presentes. Tomar lo que ha propuesto la Presidenta de nuestra Comisión de Mujer y Equidad de Género, la senadora Allende, y que es importante que realicemos también una conversación quizás más profunda en Comisiones Unidas a la que tendremos hoy. No sé si hoy día resolveremos todas las dudas y los planteamientos que hay. En mi opinión, lo que aquí sucede, podríamos ir después discutiendo en general, en particular y en general, pero hay en el artículo que propone el Ejecutivo, que en el artículo 4 de la ley 21.247, cuando se establece como condición de acceso al beneficio el hecho nuevamente de que la comuna donde se reside, que las alacunas, los colegios, estén vinculados a la cuarentena y que no sean, que las funciones no sean consideradas esenciales por la autoridad. Yo creo que desdibuja lo que está en el mismo artículo en su inciso primero, donde el tema del cuidado no se somete a estas condiciones. Entonces ahí hay una contradicción primera que de hecho se observa en la propuesta. Yo no estoy haciendo comparación con la de la Cámara de Diputados, que creo que es un tema que tendríamos que abordar después. Pero acá se dibuja un beneficio que está consagrado en la propia ley que está afectando esta iniciativa del gobierno, que es el inciso primero del artículo 4. Porque acá tenemos varias dificultades, o sea, vincular el beneficio a la cuarentena. Si yo vivo en una comuna que está en cuarentena y donde yo trabajo está en fase 2, porque está vinculado directamente al famoso programa Paso a Paso, no sé de qué manera se desdibuja también el beneficio. Entonces, ese es un tema que a mí me deja preocupada. Además, yo me sumo a lo que ha planteado la Presidenta en relación a las dudas de la universalidad, de los topes, etc. Entonces, lo que sí, yo creo que un debate más de fondo, y como acá se apela permanentemente a que claro, las mujeres han perdido la participación en el mercado de trabajo en forma sustantiva, se ha retrocedido 10 años, se pasa de un 52 a un 41% de participación. Yo creo que, no sé si radica, y creo que eso también es un tema, y que yo le planteo al curso intermedio al gobierno, a no traer estos argumentos de reactivación de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo asociados a los permisos de cuidado. Porque quizás lo más de fondo que tenemos que mirar es cuál es la lógica de reactivación que va a estar en el diseño de las políticas de inversión del gobierno. Porque si estamos viendo que la lógica de reactivación va por las obras públicas, estamos muy lejos a lograr que las mujeres puedan mejorar su participación en el mercado de trabajo. Sabemos que los trabajos vinculados a las obras públicas son trabajos esencialmente masculinos. Entonces, cuando hacemos el resguardo, mire, tengan cuidado, no carguemos demasiado a las mujeres con este tema de los permisos, no asociemos esto mucho a la pérdida del empleo. Entonces, yo creo que ahí hay una discusión mayor, Presidenta, que en realidad comprar la tesis de que más permisos, ¿cierto? Más universalidad, más costo en definitiva, ¿cierto? Para la maternidad y el cuidado, va en desmedro de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, yo lo pongo en duda. Porque para mí, si me convencen cuál es el diseño reactivador de la economía, por dónde va, ahí me voy a convencer que realmente hay una intención verdadera de que las mujeres se inserten más en el mercado de trabajo, en mejores puestos, en mejores empleos, en mejores ingresos. Pero eso no está asociado al cuidado. Entonces, es una tesis que yo no me la compro y creo que tener mucho cuidado cuando empiecen las medidas reactivadoras y veamos que
pese a que las mujeres estén con licencia, ¿cierto?, de cuidado, igualmente van a estar sin empleo, sin posibilidad de buscar empleo, porque la reactivación va por otro lado. Entonces, yo creo, Presidenta, que hay que tener cuidado con esos argumentos. Y por otro lado, sí, yo creo que hay varias inconsistencias acá, la mencionaba la Presidenta, y para mí me complica permanentemente ligar este paso a paso a el acceso a beneficios. Porque en realidad, y además acá se les dice claramente, en el inciso primero, hay otra forma de acceso a estos beneficios de las licencias de cuidado. Eso, Presidente. Gracias, senadora Muñoz. Tiene la palabra la senadora Allende y después la senadora von Berg. Bueno, nosotros ya hicimos nuestro planteamiento, nuestra convicción es que esto sería mucho más adecuado verlo en conjunto, sin ánimo de rechazar, por supuesto. Solo faltaría Senadora, sobre eso te había escrito, yo no tengo ningún problema en que acordemos la modalidad, veámoslo después, en que sean conjuntas, ningún problema. No, sí lo entiendo. Solamente para que no quede en el aire, al contrario, estamos todos detrás de lo mismo. No, de acuerdo, es que no lo vi, así que disculpa, gracias, pero eso está bien. Ahora, y con mayor razón para verlo después en detalle, pero efectivamente así, con una primera mirada, por supuesto que uno tiene algunas observaciones críticas. Yo creo que este proyecto tiene un sesgo un tanto discriminador porque deja fuera a trabajadores que cumplen labores esenciales. Y esos niños se les excluye y eso evidentemente que incluso implica más riesgo para las mujeres. La tasa de reemplazo es 70%. Yo realmente me pregunto por qué siempre las mujeres terminamos pagando los costos de la maternidad y siempre hay una suerte de discriminación y siempre hay obstáculos en lugar de facilidades. La senadora Muñoz con toda razón ha dicho la tasa de desempleo femenina ha caído más de una década, ha llegado a las tasas inferiores que teníamos hace justamente una década, que costó muchísimo que las mujeres se pudieran incorporar al trabajo, porque normalmente hay problemas porque no hay universalidad en los jardines infantiles, a las cunas, y ahora en situación de pandemia, ¿para qué decir? Entonces, la verdad es que uno siempre oye lo mismo, pero además de eso, esto dejarlo supeditado al estado de excepción, yo entiendo que el gobierno está dispuesto, supongo, a arreglarlo, pero es el colmo, porque todos entendemos que es una inseguridad, nadie puede terminar en 15 días más, y es muy distinto a que esté vinculado a realmente los temas de alerta sanitaria. Entonces, no puede ser. Y por último, también vamos a seguir diciendo lo mismo, no solo el 70%, sino que siempre a cargo del Fondo Solidario de los Trabajadores. Y creemos que eso tampoco es lo correcto, porque finalmente, ya lo hemos dicho muchas veces, al final trabajadoras probablemente en este caso terminan pagando, digamos, con sus ahorros, aunque haya aporte, en este caso, aunque hay un aporte patronal, de todas maneras son sus ahorros y eso nos parece que no es positivo. Entonces, yo creo que este es un tema que vamos a tener que revisarlo, pero esta ley de protección del empleo, francamente, tiene ese aspecto bastante crítico, que termina consumiendo el ahorro de los trabajadores. Sí, después me dirán que hay un fondo, pero de verdad es que parte con el ahorro de los trabajadores y darle solamente el 70% es complicado. Así que me gustaría mucho que también en caso de las independientes, es cierto que hay muchas trabajadoras que no se acogen al postnatal porque no tienen cotizaciones más regulares. Yo creo que todos estos temas vamos a tener que verlo con mucho más detalle, pero en lo general yo quiero reconocer que por lo menos ha habido avance en relación a la primera propuesta del gobierno, que francamente era mucho más restringida y discriminatoria. Yo creo que ha servido mucho el impulso que le han dado las diputadas, y yo creo que la próxima vez deberíamos escuchar a las diputadas que presentaron su moción y han empujado esto con mucha fuerza, y eso ha permitido que el gobierno también entienda que por ese camino de un proyecto tan restrictivo como era la primera versión no iba a lograr los votos ni mucho menos. Yo creo que tenemos que superar problemas de constitucionalidad que se puedan presentar en el proyecto de las diputadas, pero entiendo que va a una línea que es la que nos acomoda, que tiene que ver con la universalidad, que tiene que ver sin discriminación, que tiene que ver que ojalá no sea el 70% y así sucesivamente. Gracias, senadora. Solo señalar que habíamos invitado, por lo menos yo le di la invitación y conversamos ayer con la diputada Orsini, justamente para que pudiera conectarse hoy día. No entiende las dificultades de agenda que hay, pero hemos estado coordinadas. Senadora von Berg y después senadora Sabat. Gracias, presidenta. A ver, yo primero agradezco que nos haya invitado, senadora Goich, a la sesión de hoy, y entendía que eso era la señal para que siguiéramos trabajando todos juntos, así que agradecía por eso.
Yo también considero que aquí, y lo dice perdón, y saludar también a todos los subsecretarios, disculpen, y a las colegas. Buen lunes para todos. Primero, yo creo que aquí hay un avance de parte del gobierno que se agradece. Sin embargo, tengo algunas dudas. Primero, creo que fue la senadora Muñoz que planteaba que esto esté unido al estado de excepción y las dudas respecto a que esté unido al estado de excepción. Ahí va mi primera pregunta, porque yo entiendo, puedo estar equivocada, que el punto del estado de excepción es que si es que no hay estado de excepción, no se pueden dictar cuarentenas. Entonces, lo que yo entiendo es que esto se liga a que si no se alarga el estado de excepción, entonces no va a haber tampoco más cuarentena. Eso es lo que estoy entendiendo yo y quisiera que me explicaran el punto, porque si ya no hay cuarentenas, entonces en el fondo se supone que vamos a estar en una situación de la pandemia que se va a poder volver a trabajar dentro de ciertos grados de normalidad. O sea, y entiendo que entonces por eso esto estaría ligado al estado de excepción. Si eso no es así, entonces hay que discutirlo con mayor profundidad. Segundo, respecto al tema de las trabajadoras que están que trabajan en empresas esenciales. Porque entiendo, por lo que se planteaba, que las trabajadoras que están en empresas, que están empleadas en empresas esenciales, no podrían hacer uso de este beneficio. Pero aquí tenemos un problema que no hemos logrado solucionar. Y si esto no es así, entonces retiro la pregunta, pero entiendo que es así por lo que decía la senadora Muñoz. Entonces, una trabajadora que trabaja en una empresa esencial, pongamos ejemplo, supermercado, ¿ya? No podría acceder a este beneficio. Tiene un niño que tiene que dejar al cuidado de alguien, ¿ya? Y el problema que tenemos actualmente es que las salas cuna y los jardines infantiles no son esenciales. Entonces, a mí se me da, por lo menos en el territorio, personas que incluso trabajan en los hospitales y que son esenciales. Las mamás trabajan en el hospital. Es esencial, por lo tanto, su labor. Puede acceder al bono de 200.000 pesos para el cuidado del niño, pero la sala cuna no es esencial y no hemos logrado de que el gobierno nos libere las salas cuna. Entonces, esto es como el huevo o la gallina, ¿me entiende? Porque la mamá tiene que ir a trabajar, tiene el bono para poder pagar la sala cuna y no tiene dónde dejar el niño porque la sala cuna no es esencial. Ahí estamos, encuadradas, o sea, en una situación difícil. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que chocamos como contra una pared, ¿ya? Porque hemos pedido insistentemente al gobierno, a la autoridad, al Ministerio de Salud, que las salas cunas puedan ser esenciales. Entonces, si la mamá tiene que trabajar, no le podemos dar este permiso, pero no están abiertas las salas cunas, entonces hay algo ahí que no está funcionando bien y que hay que arreglar. Entonces, por eso es que uno empieza a pensar en el tema de la universalidad, porque los casos son tan específicos que uno empieza a enredarse y la situación es compleja. Y luego entiendo que estamos en una tasa de reemplazo del 70%. Mi pregunta es, ¿esto va a ser solo para mujeres o vamos a aumentar la tasa de reemplazo de los trabajadores con la situación laboral, con la situación laboral, o sea, con la relación laboral suspendida, todos al 70% o solo el caso de mujeres? Gracias, Presidenta. Gracias, senadora. Senadora Sabat. Gracias, Presidenta. Yo primero quiero agradecer este espacio donde efectivamente estamos la mayoría, no todas, de las integrantes de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género y ojalá que podamos tomarlo desde esa perspectiva, creo que es importante.
También quiero agradecer la discusión inmediata que está de alguna u otra forma ejerciendo el gobierno en este proyecto, porque manifiesta la urgencia necesaria, la urgencia que hoy día estamos viendo en las mujeres chilenas que están quedando sin trabajo, que están perdiendo sus trabajos y que no han vuelto a buscar trabajo porque tienen que hacerse cargo de sus niños, que están perdiendo ya sus permisos de vacaciones, mujeres que ya están desesperadas y que no tienen otra salida y que perdieron sus puestos de trabajo. Se ha dicho, hemos retrocedido más de 10 años en empleabilidad femenina y aquí hay que hacerse cargo de un tema mucho más de fondo, ¿cierto? Que tiene que ver con el sistema de cuidado en Chile, que el Estado se haga cargo de un sistema de cuidado y esa discusión hay que darla, ojalá lo antes posible. Esta pandemia nos ha visibilizado esta falta, no puede ser que dejemos el sistema de cuidado a cargo de las mujeres chilenas. Aquí el Estado debe hacerse cargo y quizás en una conversación que tiene que ver primeramente con la discusión de la sala cuna, que se abra alternativas no solamente a la sala cuna, sino que a otras formas de cuidado para que el Estado se haga cargo. Dicho esto, creo que es importante que vayamos despejando ciertos elementos, porque esta instancia está dada para que lleguemos a un acuerdo, ojalá lo más rápidamente posible. Y desde ese sentido, quisiera preguntarle al Ejecutivo por su intermedio, Presidenta, primero, cuáles son quizás las bases para poder llegar a este acuerdo. Y quizás a mí la que me interesaría primero para despejar estas dudas es si vamos a tener un beneficio del que estamos hoy día discutiendo en forma igualitaria para todas las mujeres. Que no haya discriminación. Creo que eso es lo más importante, entendiendo además que no vamos a dejar afuera a los trabajadores esenciales, como lo han preguntado las senadoras que me han antecedido, y entendiendo que no va a haber diferencia entre las mujeres que trabajan en el mundo privado como las trabajadoras o las funcionarias del mundo público. Creo que es sumamente no solamente discriminatorio, es cruel para las madres que exista esta discriminación siempre. En casi todas las materias que tenemos que legislar está esta diferenciación y los niños no tienen la culpa de aquello, que su madre trabaje como funcionaria pública o esté desempeñando algún trabajo en el mundo privado. Así que me gustaría partir despejando esas dudas, Presidenta. Creo que es importante para poder avanzar en este acuerdo que es tan urgente para las mujeres trabajadoras, las madres trabajadoras de Chile. Eso, Presidenta, gracias. Muchas gracias, senadora. El senador Letelier. Quiero saludar a la presidenta, a todas las colegas que están en la comisión. Me preocupa por momentos, siendo muy partidario de la iniciativa, el que no logremos delimitar cuál es el principal propósito versus los propósitos secundarios. No puedo decir que no me agrada escuchar a la senadora Sabat, y donde le endosa el cuidado infantil 100% a los niños, al Estado de los niños y niñas, porque está muy en línea de cuál ha sido siempre mi concepto en esta materia, que esto tiene que ver con un derecho del niño o niña, más que el derecho de las mujeres, ¿no? Y por tanto, es coincidente su mirada cuando uno dice que el Estado tiene que asumir las condiciones de cuidado. Pero me gustaría tratar de precisar qué es lo que queremos lograr. Senador, ¿podrías quizás apagar tu cámara para que te llegue mejor la señal? Voy a ver si ahí llega mejor. Ahí mejor. Entonces, mi preocupación es saber cuál es nuestro objetivo mínimo versus el objetivo máximo en este momento, cuál es el hito donde queremos avanzar. En otro momento lo habíamos hablado en la Comisión de Trabajo, y por eso me interesaba el tratar de despejar. Respecto a lo que plantea la senadora Bombay, yo entiendo que una cosa es el estado de emergencia o el estado constitucional y otro es el estado sanitario. El estado sanitario es el que permite restringir el derecho a movimiento de las personas, y el estado constitucional es lo que permite el despliegue de militares. Y por ende, no sé si es necesario la referencia al estado de excepción. Es bueno precisar esto. Y yo entiendo que es suficiente la declaración de estado de la calificación sanitaria.
y eso no requiere un estado constitucional de excepción. Eso es lo primero. Pero sería bueno despejarlo porque creo, al igual que ella, que necesitamos saber cuál es el instrumento de referencia principal. Y yo siento que tenemos que establecer ciertos parámetros de límite entre lo que queremos y lo que es posible lograr. Es decir, niños hasta qué edad, cuál es la línea de corte. Yo creo que eso deberíamos hacer una apuesta que es más bien si es de principio o de práctico. Y eso me gustaría escuchar, a ver cuánto podemos lograr una flexibilidad, porque es el Ejecutivo el que va a tener que asumir esto, el Estado. Y es evidente que el Estado no va a estar en condición de asumir cualquier tipo de propuesta. Me gustaría saber cuál es la percepción mayoritaria. Gracias, senador. Lo que yo rescato como mayoritario, y para hacerle un planteamiento a los subsecretarios, es que acá lo que se busca es un beneficio que sea universal. Por universal estamos entendiendo las mujeres que han tenido acceso al pre- y postnatal, a la licencia. Entendemos que hay un universo que queda afuera, pero eso es. Allí están las mujeres dependientes, independientes, que tienen derecho a esta licencia, y también las funcionarias públicas, que no esté sujeto al tipo de trabajo que realiza, o sea, que sea como es hoy día el postnatal. Yo entiendo que habría disposición, un poco siguiendo lo que se conversó en la Cámara, a ver una alternativa de financiamiento. Lo que nos interesa es que esto salga, ¿eh? El ideal, ya lo hemos dicho, para nosotros es la continuidad de la licencia como licencia postnatal, tal cual como está hoy día, pero en su defecto, el que... yo creo que el punto, sobre todo las diferencias que hay respecto de los topes para un segmento de mujeres, es algo que pedimos que se revise. O sea, la universalidad, el que no esté sujeto, o ver en el fondo el tema del tope, cómo se genera algo que no sea tan discriminatorio, uno podría decir, para un grupo de mujeres. Y lo otro que yo me atrevo a sugerir, que creo que represento a todos, es que si vamos a hablar de 3 meses, esos 3 meses sean sí o sí, no asociado al estado de excepción, porque podría no regir en 2 semanas más, ¿no es cierto? O es un mes, o es 2 meses. Creo que es lo peor para todos, y sobre todo pensando en las mamás, el que esta discusión esté permanentemente en el tapete parlamentario. Entonces, poder dar certeza de eso, entendiendo que la alerta sanitaria es mucho más amplia, probablemente, y como ha sido la evolución de la pandemia, vamos a estar harto tiempo más con alerta sanitaria. Entonces, yo le haría esos planteamientos al Ejecutivo. Nos quedan 5 minutos de esta sesión. Hay un texto alternativo que me gustaría, no sé si lo alcanzaron a ver los colegas, sobre el tema del permiso de vacunación. Y yo citaría mañana a comisiones conjuntas de trabajo y de género. Inicialmente estábamos viendo con Pilar y con algunos de los colegas que alcancé a conversar, que fuera mañana a media mañana. Vamos a chequear para que ojalá puedan participar todos, por eso no dejo cerrado, pero la idea es continuar mañana, poder escuchar además a un grupo de dirigentes y ahí dar la palabra al Ejecutivo para hacerse cargo de los planteamientos. Senador Letelier, ¿tú querías agregar algo? Y después la senadora Van Rieselbergher. Yo soy más bien partidario de asociar al estado sanitario y no al estado de excepción, porque la justificación no es un problema de orden público, no es un problema que los militares salgan a la calle, tiene que ver con una situación sanitaria y riesgos. Es una discusión que tuvimos en otra semana en la comisión. Lo quiero dejar planteado, yo me inclino más por eso como criterio, si no se nos rompe nuestra línea de argumentación y fundamentación. Gracias, senador. Senadora Van Rieselbergher. Sí, en relación a lo mismo, es decir, acá estamos tomando todas estas medidas porque las mujeres no pueden salir a trabajar o tienen que cuidar niños pequeños, y eso se da justamente por una situación sanitaria, pero una situación sanitaria que tiene como efecto el no poder salir a trabajar, el que está cerrado. Por lo tanto, creo que tiene que decir, yo desconozco, y si pueden haber cuarentenas o restricciones de libertades sin estado de excepción. Si eso es así, como dice el señor Letelier, entonces, el senador Letelier, entonces tenemos que buscar una situación intermedia, porque una alerta sanitaria es extremadamente amplia.
es extremadamente amplio. Entonces, creo que es un punto que tenemos que conversar para buscar que sea finalmente sea un buen proyecto que ayude a las mujeres. Bueno, ¿qué han hecho los puntos? Subsecretario, breve para que alcancemos a sacarle otro proyecto. Muy breve, Presidenta, agradecerle el tono. Nosotros quedamos disponibles en lo que usted diga. Nosotros tomamos nota que en el fondo el marco del acuerdo para responderle a la senadora Sabat por su intermedio, universalidad, lo vamos a revisar, el tema de los topes, el tema de los 3 meses que sean a todo evento, que nos permitiría no entrar a la discusión si alerta sanitaria o estado de excepción, y buscar un mecanismo que no sea discriminatorio entre las distintas beneficiarias. Nosotros vamos a trabajar en eso. Si tienen alguna propuesta, háganla llegar, y se va a cerrar don Pedro Pizarro, que me voy a conectar al ladito a Gobierno Interior. Así que por nosotros, muchas gracias, Presidenta, por el tono. Sí, Presidenta, para aclarar 2 cositas nomás. Lo primero, cuando en el proyecto se habla de que la comuna está en cuarentena, yo quiero hacer, aquí lo que prima es aquellas personas que por motivos de cuidado no pueden volver a sus labores, y después dice, entre otros, por encontrarse en la comuna de residencia. Es un ejemplo. Aquí lo que prima es que la persona no puede volver a su trabajo por motivos de cuidado, y ahí claramente cada familia es la que sabe la situación en que se encuentra. Lo otro se pone a título de ejemplo. Pero que es importante aclarar ese punto. No sé usted. Ese punto quería aclarar, Presidenta. Los demás tomamos nota ya de los puntos a revisar. Presidenta, pero ahí se podría volver al artículo primero del artículo 4 de la ley, porque ahí está mucho más claro, no se da el ejemplo de la cuarentena, que no parece como una disociación con lo que está en la misma ley. Bueno, quedan hechos los puntos. Yo le pediría al gobierno que pueda efectivamente revisar los planteamientos que hicimos para ver si mañana podemos, ojalá, zanjar esto rápido. Esto, sobre todo pienso en las mujeres que están esperando, aquellas que ya se les vencieron, ¿no es cierto? Creo que eso es lo que nos anima a todos. Agradecerles sobre todo a las colegas de la Comisión de Mujer y Equidad de Género. Pareciera que mañana 11:30 estamos relativamente ok todos para poder citar ahí. Se lo encargamos a Pilar y dejamos invitado al Ejecutivo. Tenemos una propuesta de texto hecha respecto del permiso de vacunación. Entonces le pediría a la Pilar, que además había hecho su aporte también, que siempre es bienvenido, si podemos leerlo. Sí, Presidenta. Es el texto que está subrayado ahí, artículo 66 ter, quedaría así. En el caso de programas públicos de vacunación para el control y prevención de enfermedades contagiosas con ocasión de una epidemia o pandemia, todo trabajador tendrá derecho a medio día de permiso laboral para ser vacunado. Este derecho se podrá ejercer en cualquier momento de la relación laboral y le serán aplicables los incisos 2, 3, 4 y 5 del artículo anterior, salvo en lo relativo al aviso del trabajador al empleador, el que deberá darse con al menos 2 días de anticipación. Entiendo que es un texto que revisaron con el ministro del Trabajo. No sé si está Francisco del Río visible. Ahí vemos su oficina y su espíritu. Queremos que siempre está presente, omnipresente. Claro. Sí, Juan Pablo. No, yo estaba conversando con Francisco y fue a chequear efectivamente un par de detalles con el ministro. Ahí está el ministro, así que está cumpliendo con su palabra de que todo iba a pasar por su mano. Acá estoy, Presidenta. Sobre la propuesta de Francisco. Ministro, lo escuchamos. Bueno, Presidenta, no sé si Pilar podrá exponerla. Ya la proyectó y le dimos lectura, ministro. Ya. Bueno, creo que varias de las inquietudes, Presidente, que se plantearon, primero, acotarlo a situaciones de epidemia o pandemia, que le da un carácter más restrictivo, pero efectivo desde el punto de vista de lo que queremos autorizar. También sacamos toda la normativa que habíamos incluido, porque hacemos mención a la del artículo anterior en los incisos que ahí señalados, y ampliamos el día de 1 a 2, que eran las cosas que se habían señalado, de manera tal de que
si a ustedes les parece, creo que los aspectos que se querían plantear y que a nosotros nos habían generado algún tipo de inquietud están bien establecidos. Gracias, presidente. Por lo menos por mi parte estoy ok con el texto, ¿no? Le doy la palabra al resto de los colegas. Senadora Muñoz. Los conceptos de epidemia o pandemia, en mi opinión, son restrictivos. O sea, no se condice con lo que habíamos propuesto de una campaña nacional. Son bien restrictivos, y la OMS también establece que esos conceptos son bien restrictivos en una campaña, en una situación de contagio masivo que puede estar sucediendo. Entonces, yo creo que esos dos conceptos yo no los comparto. Senador Letelier. Mire, tengo una consulta formal y otra sustantiva. Hay un artículo sobre los permisos para fines médicos en el Código de Trabajo. No sé qué artículo es. No sé si debería ser parte de ese mismo artículo. Ese es un primer punto. Porque está el derecho a los exámenes en general y esto debería ser... Entonces, ¿el cuál? El 66 bis. 66 bis. Sí, el que está ahí, senador. Está en ese artículo. Está aquí en la primera columna. Está, que usted no lo está viendo. Pero es parte del mismo artículo, ¿no? Sí, o sea, son los permisos excepcionales. O sea, se hace alusión al 66 bis, sí, a los incisos correspondientes, sí. No es parte del 66 bis. No. No, es TER. Es un TER, es un artículo nuevo. Tengo mis dudas si tiene que serlo o no, es una discusión, da igual. Por eso digo que es formal. Respecto a lo que plantea Sí, por supuesto. Respecto a lo que plantea la senadora Muñoz, yo pensaba que cuando uno dice vacunación para el control y prevención de enfermedades contagiosas, era suficiente. No sé, no tenía la percepción de que era restrictivo. No sé si la OMS tiene otro lenguaje. Entonces, me gustaría hacer la consulta a ella. A mí me parecía que estaba bien porque yo interpreté que era amplio y no restrictivo. No sé si ella tiene una propuesta o la OMS usa otro lenguaje. ¿De qué está diciendo él? Lo que pasa o si simplemente o es mejor eliminar la referencia a epidemia o pandemia y solamente se dice en los casos de programas públicos de vacunación para el control y prevención de enfermedades contagiosas, si eso es suficiente. Porque es obvio que el Estado no va a hacer un programa público de vacunación para el control y prevención de enfermedades contagiosas si no está quedando una escoba. Disculpen la forma poco académica de decirlo. Y por ende no tenemos que hacer referencia a epidemia o pandemia. Permiso, Presidenta, lo que yo creo es que esto está circunscribiéndose a una epidemia o pandemia. O sea, pueden haber otra ola de enfermedades contagiosas como una influenza, ¿cierto?, fuerte, en que también sea necesario establecer un programa de vacunación masiva, sin ser una pandemia, sin ser una epidemia. Eso es lo que apela la OMS. Entonces yo creo que esa es una situación que lo circunscribe mucho. Estamos estableciendo normas permanentes. Entonces, en mi opinión, está bien, en el caso del programa público de vacunación para el control y prevención de enfermedades contagiosas, todo trabajador tendrá derecho a medio día de permiso laboral para ser vacunado. Excelente. Sí, podemos hacerlo así. Yo creo que no quita, va a ser siempre una decisión de la autoridad sanitaria. Así es. Presidenta. ¿Ministro, le parece? Sí, Presidenta, en primer lugar, el Ejecutivo quiso seguir la idea matriz considerada en los fundamentos del proyecto, en sus considerandos, que justamente lo plantea vinculado al tema del virus SARS-CoV-2 y también en su punto 2 de los considerandos a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19 en el país. Y por consiguiente no hemos hecho otra cosa más que respetar los fundamentos de la idea matriz del legislador, que lo quiso circunscribir a la particularísima situación de pandemia que estamos viviendo.
Ahora, se plantea una mirada distinta a los fundamentos que tiene el proyecto de ley y se quiere plantear que sea, en fin, más de orden general. Chile, Presidenta, señores senadores y senadores, tiene una cultura de vacunación bastante amplia. No ha sido necesario en el pasado para los programas de inmunización de distinta índole el tener que otorgar beneficios especiales, más aún que muchos de los programas están circunscritos a niños o a adultos mayores, la mayoría de ellos en ambos casos que no son parte de la fuerza laboral. Nos pasa, Presidenta, que una norma de este tipo, si no está en el caso de una epidemia o de una pandemia, deja un nivel de flexibilidad muy grande, escapa del criterio original de la iniciativa en cuanto a buscar formas que lo faciliten en tiempos de pandemia y epidemia. Fíjese que la redacción va más allá de la pandemia, o sea, también incorpora las epidemias, que son, por así decirlo, como decía el senador Letelier, cuando no está la escoba, pero hay obviamente un foco importante epidemiológico en un determinado sector que también, en fin, no se restringe solamente a la situación de pandemia. Ahora, establecerlo como una condición en general, tampoco ha querido el legislador en el artículo 66 bis dar facilidades para concurrir a hacerse exámenes en términos generales. Si ustedes se fijan, la redacción del artículo 66, si lo pone la señora Pilar en pantalla, lo establece para el caso ahí, lo establece, ¿cierto?, para acciones de medicina preventiva como el examen de Papa Nicolau, también de próstata y de mamografía. No hay una intención de dar facilidades con permiso para todo tipo de exámenes. Alguien podría pedirlo para irse a hacer un examen de sangre o para otro tipo de... En fin, para eso existen otro tipo de facilidades en nuestro ordenamiento, como son los días administrativos o de otra naturaleza, o también los permisos o concurrir a estos servicios en horarios distintos. Entonces, el Ejecutivo, Presidenta, en respeto a los considerandos, en virtud del éxito de las campañas, en correlación con lo que la propia legislación establece en casos específicos, nos parece que ya con el concepto de epidemia y pandemia estamos dando solución al problema original que se quería prevenir, y como recién señaló la senadora Van Rieselbergher, con todo, no estamos teniendo hoy día afortunadamente un problema grave de no concurrencia por no tener permisos. Tenemos un 77% de concurrencia. Este ministerio ha hecho varias campañas. Yo personalmente hicimos acciones de prensa con el ministro de Economía para facilitar el permiso de los empleadores. En mi reunión con la Confederación de la Producción y el Comercio la semana pasada fue un tema central el que se dieron estas facilidades. Entonces, entre la cultura de vacuna, la masividad y ahora creo yo también que este permiso de desplazamiento que se va a establecer va a ser también un incentivo, porque va a haber mayor interés, dado que si uno tiene las dos dosis, bueno, puede desplazarse en fase 1 y 2 con mayor facilidad. Entonces, hay un conjunto de acciones que también colaboran al objetivo. Eso, Presidenta. Gracias. Ministro, yo tengo una duda, que en vez de programas usemos campaña. Y creo que con campaña y la propuesta de la senadora Muñoz resolvemos el tema, pero estamos ya sobre la hora. Yo quiero pedirles disculpas, pero me están esperando hace 10 minutos en nuestra reunión. Entonces, lo que sugiero es que podamos revisar con esa redacción, con campañas públicas de vacunación, porque eso lo acota. Yo entiendo la preocupación del ministro detrás, y eliminar el epidemia o pandemia. Démonos mañana para chequear con la autoridad de salud, ministro. Yo entiendo que es razonable eso para poder explicar con claridad el alcance. Eso lo tenemos que hacer todo, pero me parece que así acota, cumple el objetivo, queda como un texto permanente y resuelve de alguna manera el problema originalmente planteado. Presidenta, una mínima pregunta. Yo comparto y lo que usted propone lo voy a proponer, porque ahí resolvemos en vez de programa, campaña. Pero sí queda resuelto que este permiso va sin descuento remuneracional. ¿Está establecido en otros incisos del artículo? Porque como no lo recuerdo. Sí. ¿Sí? Ya. Está establecido. Nos quedemos con ese texto, revisémoslo y lo votamos al inicio de la próxima sesión. Ya está hecha la discusión en el fondo, pero... ¿Por qué no lo votamos al tiro?
si queda alguna otra duda, yo no tengo problema, pero si estamos de acuerdo con el texto, con programa, o sea, en vez de programa, campaña. Campaña, así es. Y eliminando pandemia con ocasión de una epidemia o pandemia, perdón. Presidenta, porque se empatiza, Presidenta, porque con todo el respeto, a quien aprovecho de saludar. Igualmente, lo que se está amparando Déjalo otro con nomás. El derecho a la salud, es mejor propone y lo votemos de una vez. Con ocasión, Hasta contagiosa, Pilar. Sí, en el caso de campañas públicas de vacunación para el control y prevención de enfermedades contagiosas, todo trabajador tendrá derecho a medio día de permiso laboral para ser vacunado. ¿Sí? Para mí está perfecto ahí. La senadora Marta Berger está conectada. Sí, estoy conectada. Parece que lo pongamos en votación. Muy bien. ¿Sí? Ya. Aprobamos. Es una consulta, el Ejecutivo está de acuerdo con ese cambio, ¿cierto? No debería tener problema. Presidenta, solamente yo hubiera preferido hacer una consulta previa con el Ministerio de Salud, pero quiero nomás dejar presente que al ponerse campañas públicas, estamos incorporando, por ejemplo, este permiso para personas que quieran ir a vacunarse contra la influenza, o con otras campañas también, digamos. O sea, quiero que quede claro que estamos ampliando el criterio más allá de lo que los propios autores del proyecto originalmente plantearon en los considerandos. Yo hubiera preferido mantener... Muy bueno. Yo voy a dejar, perdón, de verdad que yo estoy con una complicación. Si tuviéramos posibilidad de discutirlo, votemos, presidente. No hay problema. Entonces, yo voy a someter a votación al principio de la sesión de mañana. Veamos, Pilar, porque tenemos que citar a trabajo y después a Comisiones Unidas. O citamos unos 5 minutos antes, 10 minutos antes para resolverlo, ¿ya? La votación dura 5 minutos, presidente. Perdón, presidenta, pero las Comisiones Unidas no fueron autorizadas por la sala. Ya. Así es. Entonces, dejemos votado, Carolina, Tiene que dejemos ser votado unánime. ¿Sabes lo que pasa? Mañana, perdón, pero de verdad, yo no puedo seguir en la comisión en este minuto y les pido comprensión a los colegas por eso, para que podamos tomar la votación en forma adecuada, con la justificación que corresponde. Entonces, en primer lugar, mañana vamos a comisión de trabajo a las 11:30, votamos esto y yo voy a conversar con la senadora Allende para que lo hagamos en conjunto, aunque formalmente no esté establecido así por la sala, que eso lo veremos después en la tarde. Sí, las senadoras de la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género, ellas pueden concurrir, formular indicaciones, etcétera. Exacto. Además, este proyecto después va a Hacienda, acuérdese, Presidenta. Ya. Entonces, con mayor razón, la idea es que podamos avanzar y trabajemos todas juntas, independiente de la formalidad, ¿ya? Mañana votamos entonces, yo le agradezco a todos su participación hoy día y habiéndose cumplido el objeto, levantamos la sesión.